El cubismo. El cubismo es una escuela y teoría estética de las artes plásticas y el diseño. Se caracteriza por la utilización de las formas geométricas como los cubos, los triángulos y los rectángulos. El movimiento nació en Francia y tuvo su apogeo entre 1907 y 1914. Es una crítica a la etapa renacentista. ¿Cómo nació el cubismo? El origen del cubismo coincide cuando Picasso finalizaba Las señoritas de Avignon en 1907. No obstante, el origen del nombre surgió cuando Braque exponía en París en 1908 una serie de pinturas. Henri Matisse asistió a la exposición y, sorprendido al ver los trazos lineales y geométricos, comenzó a hablar de cubos. El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que se rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional, trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. El objetivo principal del cubismo era el alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos, intentando conseguir una cuarta dimensión. ¿Qué pintaba el cubismo? Los cubistas se despreocupan del tema y del color. El color fue virtualmente suprimido, subordinándose a las formas y por tanto al dibujo. Los principales temas serán bodegones, retratos y ocasionalmente paisajes. El movimiento cubista fue marcado por tres fases. Cubismo escénico, esto de los años 1907 a 1909, el cubismo analítico, de 1910 a 1912, y por último el cubismo sintético, de 1913 a 1914. Iniciaremos hablando por el cubismo analítico. También conocido como cubismo hermético, es una de las dos tendencias del cubismo creada en 1909 por Braque y Picasso. El cubismo analítico fue la primera de ellas. En esta tendencia la pintura es casi monócroma en gris y ocre. No obstante, los colores en sí carecían de importancia, puesto que lo que interesaba en los diversos puntos de vista era la geometrización. Para ello desarrollaron un nuevo lenguaje, el cual analiza la realidad descomponiéndola en varios elementos geométricos. Con esto lograron multiplicar los puntos de vista y con ello dejaron al lado por completo la unidad de punto de vista perteneciente a la perspectiva renacentista. El cubismo recibió críticas muy fuertes, sobre todo el rechazo de los tradicionalistas de la pintura. Varios cubistas se vieron afectados por estas críticas y crearon obras influidas por el futurismo. Sin embargo, pese a que era complicado desligar al cubismo de la abstracción, es notable hoy en día que están sujetos a una representación figurativa de las cosas en la realidad. Es así, ya que se seguían viendo botellas, cuerpos humanos, sillas, aunque estuvieran descompuestas en formas geométricas. Aproximadamente desde 1912 se comenzó a manifestar la segunda fase del estilo. Este ya ni siquiera utilizaba las figuras con volumen, sino que se integró totalmente a la composición bidimensional. En 1911, Braque presentaba su obra El portugués, en donde se aparecen palabras y números. Esto abrió paso a una nueva vía que condujo al cubismo a su segundo periodo, conocido como el cubismo sintético. El artista era el primero en dar su uso de caligrafía, y que en diversas ocasiones intentó imitar la madera o el mármol pegando papeles directamente sobre la pintura. Picasso y Braque estaban incorporados material gráfico, tales como páginas de diario o papeles pintados, técnica conocida como el collage. En esas obras el color era más rico que en las anteriores, pertenecientes a la pasada fase del cubismo. No podemos olvidarnos del cubismo escénico.
o también conocido como cubismo preanalítico. Este ya que tuvo su auge en 1907 a 1909 y es considerado la fase inicial, no tuvo un gran impacto. La principal base del trabajo de Cézanne fue fuerte influencia del arte africano, que daba uso a formas simplificadas. Al respecto, las obras de Paul Cézanne sirvieron de inspiración para que el arte cubista se considerara con el tiempo. Esto como ya lo hemos visto con Braque y con Picasso. Hablaremos de los máximos exponentes del cubismo. Comenzaremos hablando de Alexander Archipenko, que nació en 1887 y murió en 1964. Fue un artista y escultor ucraniano. Nació en Kiev, Ucrania. Hizo en París el centro de sus actividades desde 1908 hasta 1914. Archipenko fue un innovador en cuanto a su estilo, pues pasó de las obras y figuras abstractas a esculturas con estilo cubista, siendo uno de los principales promotores de las esculturas en el cubismo. Su estilo se basó en las concavidades y espacios negativos o vacíos. Fernand Léger, 1881-1955, fue un pintor francés que influyó en el cubismo, el constructivismo y el cartel comercial moderno. La mayoría de sus primeros cuadros eran de carácter cubista, como en Desnudos del Bosque, junto con su compatriota Georges Braque y el pintor español Pablo Picasso. Léger jugó un papel importante en el desarrollo y la difusión del cubismo. Georges Braque, 1882-1963. Nació el 13 de mayo de 1882. Sus primeras obras de Braque tenían suaves motivos ondulantes y colores brillantes. Fueron hechas entre 1903 y 1905. En 1907 conoció a Picasso, donde vieron una nueva geometrización de la forma de las nuevas relaciones espaciales que se convertirían en la base del cubismo. No podemos si no mencionamos a Pablo Ruiz Picasso, pintor y escultor español considerado el mejor artista del siglo XX. Era único como inventor de formas, innovador de estilos y técnicas, maestro de diversos medios y como uno de los artistas más prolíficos de la historia. Ya en 1901 empezó a hacerse más conocido y utilizaba el nombre de soltera de su madre, Picasso, para firmar sus obras. Él creó más de 20.000 obras. El cubismo fue y sigue siendo un movimiento de las artes visuales, todo esto a principios del siglo XX. Sin estos autores, posiblemente hoy no estaríamos hablando del grandioso arte del cubismo.